se le dieron 10,000. Ya nada más falta que también le den el trono. Pon atención, en ese momento, la escritura cuenta que en ese momento un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Dios vino a Saúl y lo atormentaba. Por eso es que cuando en nosotros entra el celo, especialmente en la autoridad, la mujer cuando en el hogar quiere llevar la autoridad, entre ese celo, entre esa disputa de poder, entonces el diablo viene y le dice: yo te puedo dar más poder. Y la mujer o el hombre salen debajo de la autoridad divina y entran a la autoridad diabólica. Saúl entró en la autoridad del diablo y en ese momento llegó un demonio a atormentarlo día y noche. ¿Por qué? Por los celos. Hombres bajo autoridad. Por eso es que cuando David lo encontró en la cueva, David dijo: jamás toqué yo al ungido de Jehová. Ponga atención. ¿Cómo que el ungido de Jehová? No, ese ya no era nada porque ya había pecado, porque andaba queriéndolo matar. No, es que cuando Dios te unge, Dios te unge. Y a nadie en la tierra le corresponde quitar esa unción, sino solamente a Dios. Ponga atención. Porque por ahí muchos decimos, escúcheme bien, decimos, bueno, yo todavía, ¿verdad? Pues dicen que a chivo con chivo se dan con los cuernos. Pero oveja con chivo no lo hagas. Porque un pastor es como una oveja, podría criticar a otra oveja. Decimos que siempre y cuando traigas tu crítica avante, es una crítica constructiva. Pero cuando un pastor critica a otro pastor y también trae avante la crítica, hay ese nivel de pastorado. Pero cuando nosotros criticamos una autoridad superior de nosotros, estamos cayendo en esa autoridad diabólica, porque estamos criticando una autoridad superior a nosotros. Santo, que Dios nos ayude a no volver a decir: ese que va a ser pastor. Si es el ungido, aunque hay muchos que no son pastores, se han puesto de pastores y esos no están ungidos, pero necesitas tener el espíritu de discernimiento para poder juzgar eso. Y si el espíritu de Dios está en ti, con todo derecho abre tu boca y dile: usted no es pastor, porque se lo vas a estar declarando. Amén. Pero si no tienes todavía el espíritu ejercitado de discernimiento, mejor no abras tu boca porque te vas a condenar. Aleluya. Llega el centurión y le dice: Señor, te ruego. Dice, llegó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico. ¿Cómo estaba? Y luego le dice, ponga atención, por eso hice énfasis en el paralítico, porque le dice: gravemente atormentado. Es lo que quiero que entienda. El hombre estaba paralítico, punto. Pero le agrega el centurión: gravemente atormentado. Pon atención, no era una parálisis natural. No era que el hombre se cayó, se lastimó la espalda, el disco superior a la derecha, el quinto de abajo. No. Era que el hombre había quedado paralizado por un demonio. Pon atención en esto, de parte de Dios para tu vida. Hay muchos que están paralizados en este momento por causa del diablo. Y no estoy hablando de paralíticos físicos, sino paralíticos espirituales. En algún momento el diablo entró a tu vida y te paralizó y estás sin poder hacer nada. No encuentras cómo resolucionar el problema en tu casa, en tu trabajo, en el negocio, con los hijos. No hayas cómo porque estás paralizado y estás siendo atormentado. Saúl quedó paralizado desde el momento que el diablo venía a atormentarlo. No que no se pudiera mover, sino que su autoridad ya no pudo crecer. Ya no pudo. Quedó paralizado. Le dice el centurión, imagínense, el centurión reconoció no solamente que estaba paralítico, sino que estaba atormentado su criado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cómo le dijo Jesús? Yo iré y le sanaré.
Póngame mucha atención. El centurión le responde: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mire cómo le dijo Señor. Inmediatamente el centurión le dice: Señor, mi criado está postrado en cama y está siendo gravemente atormentado. Entonces el Señor Jesús le dice: yo iré y le sanaré. El centurión se asusta y le dice: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Le dice: solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora quiero que ponga mucha atención en esto. No se lo vaya a ocurrir a usted decirle: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Claro, no éramos dignos antes de venir a Cristo. Pero ahora somos dignos, no nosotros, sino el Espíritu que Cristo puso en nosotros. Eso es lo que nos dignifica. Ahora usted no le puede decir: Señor, no soy digno. No, usted es digno porque está cubierto, lavado y santificado con la sangre de Cristo. Usted es digno. Póngame atención. El diablo le ha estado jugando en su mente. Dele una patada o písele la cola al diablo y dígale: yo soy digno. No por lo que hacemos, sino por lo que tenemos, que es el Espíritu de Dios que vive y mora dentro de nosotros. Somos dignos porque cuando el Señor Jesucristo nos salvó, nos lavó, nos purificó y ahora hemos pecado, pero usted va a pagar las consecuencias, pero usted es digno de arrepentimiento. Usted es digno de poder arrepentirse. Usted es digno de que Dios le perdone. No por nosotros, nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Por eso somos dignos de perdón. Las consecuencias las vas a pagar, pero eres digno de pedir perdón. Eres digno de pedir perdón. ¿Por qué? Porque la maña, la treta del diablo, la estratagema del diablo es decirte: tú no eres digno, ya ni deberías de hablar, ya ni deberías de ir a la iglesia, mira cómo hiciste, mira lo que hiciste. Dile: sí, y como hijo voy delante de mi padre, voy a poner mis nalguitas, que me den unas buenas nalgadas, pero le voy a pedir perdón a papá. Aleluya. Pero le voy a pedir perdón a papá. Amén. Aleluya. El centurión le dijo, es atormentado. El Señor Jesucristo le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión le responde: no soy digno de que entres en mi casa. Él no era convertido. Nosotros, antes de venir a Jesucristo, no éramos limpios ni lavados con la sangre de Cristo. La acción en la cruz del Calvario todavía no tenía efecto en nuestras vidas. Ya estaba lista para nosotros, pero no tenía efecto. Aún no éramos dignos. Al momento de venir a recibir al Señor Jesucristo, ese sacrificio en la cruz tuvo efecto en nuestras vidas. Y fuimos lavados con la sangre del Cordero. Él dijo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Qué tenía? Soldados. Por favor, lea 2 de Timoteo, capítulo 2. Alguien rapidito. Amén. 2:24. Perdón, 2 del 2 al 4. 2 del 2 al 4. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Ponga mucha atención. Dice aquí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Aquellos que te quitan, aquellos que te alejan de la presencia de Dios. Son los negocios de la vida. Porque dice la Escritura: aquel que queriendo encontrar su vida, la perderá. ¡Ay, santo! Creías que solamente era físicamente, ¿verdad? Espiritualmente, cuando Cristo venga, si yo no estoy con Cristo, me voy a ir. No.
Los negocios de la vida es todo aquello que te quita estar delante de la presencia de Dios. Esos son los negocios de la vida. Y queriendo, dice, aquel que quiere encontrar su vida, la perderá. Porque estás perdiendo a Cristo Jesús, santo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este hombre dice, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. El hombre que es un hombre bajo autoridad siempre va a tener personas bajo autoridad. Los padres tienen a los hijos. Los maestros tienen a los alumnos. Los patrones tienen a los empleados. El hombre que está bajo autoridad siempre va a tener autoridad. El hombre que se somete a Dios en el hogar tiene bajo autoridad a su hogar. Santo. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene a mi siervo haz y lo hace. Y digo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Póngame atención, pocas veces he encontrado en la Biblia cuando Jesús se maravilla. De hecho no estoy seguro, pero creo que solamente dos. Esta, cuando ve un hombre bajo autoridad y que reconoce la autoridad. Y la segunda, cuando ve a la viejecita, perdón, a la viudita echar sus 2 monedas. Creo que son las únicas 2 veces, no estoy seguro, que el Señor se maravilla. También cuando llegó la mujer que le dijo sáname a mi hija, que le dijo no es justo quitar del plato de los hijos para echarlo a los perrillos, dice que también se maravilló. Cuando sonó a los ciegos, ay santo, y hay más, pero que diga específicamente se maravilló, creo que solamente estas 2. Hay muchos otros, pero solamente estas 2, donde dice y Jesús se maravilló. ¿Por qué? Porque estaba viendo que el centurión era un hombre que estaba bajo autoridad, que tenía autoridad y reconocía la autoridad. Santo. Dice, y Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, pónganme mucha atención. Todavía Jesús hace alarde, lo presume con sus discípulos. Dice, llamó a los que tenían, dice, llamó a los que estaban, dice, a los que le seguían. Y les dijo, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pónganme mucha atención, ¿de dónde eran los discípulos? Del pueblo de Israel. Y el Señor les trae a un extranjero, o sea, a alguien que ni siquiera estaba con él, y le dice, ni aún entre ustedes he hallado tanta fe. Santo. Continúa diciéndole, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué en el reino de los cielos? Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué es poder? Autoridad. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, y el poder es la autoridad. 12. Mas los hijos del reino, pon atención, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien corra a Efesios 2:1-2. Santo. Les dice a sus discípulos, me maravilla esta fe. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Amén. ¿Cómo dice? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. Cuando usted entra en desobediencia, en rebeldía, el espíritu del príncipe de los aires, que es Satanás, opera, dice, en esas personas. Usted conoce a muchas personas en su trabajo tal vez, o algo que usted dice, ahora entiendo por qué esta persona actúa de esa manera. Porque se salió de debajo de la autoridad divina y entró debajo de la autoridad satánica.
Póngame mucha atención. Nadie bajo ninguna circunstancia en este mundo, nuevamente, nadie bajo ninguna circunstancia en este mundo se pondría bajo las órdenes de ninguna otra persona a cambio de nada. Nadie se pondría bajo ninguna circunstancia bajo las órdenes de otra persona, a menos que sea alguien como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el amor de Cristo mora en su corazón. Entonces somos hombres bajo autoridad y nos podemos someter a otras personas a cambio de nada. Le doy un ejemplo así, microwavero, en menos de 3 minutos. ¿A qué persona conoce usted que no es cristiana que venga a la iglesia y yo le diga algo y lo quiera hacer gustosamente? Y no nada más yo, a cualquier iglesia que vaya y un pastor le diga: a ver, hermano, póngase a cortar la yarda. No, viejo loco, ¿por qué? Háganos. Así de sencillo. Nadie bajo ninguna autoridad se pone bajo las órdenes de nadie si es a cambio de nada. Pero cuando nosotros, como usted y como yo, hemos reconocido que toda la autoridad que hay es puesta por Dios y estamos bajo esa autoridad, nosotros nos sometemos bajo esa autoridad a cambio de nada. A cambio, ni necesitan decirnos: haga, nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres bajo autoridad. Y estamos reconociendo la autoridad que Dios tiene en esa persona y queremos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no es la persona, es la autoridad que hay en esa persona. ¡Santo! Amén. Aleluya. Romanos 13, 1 y 2 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es un mandato, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Lo ven? Dice la Escritura que todos debemos de someternos o ponernos bajo autoridad. Y que si estamos resistiendo esa autoridad, estamos acarreando condenación a nosotros mismos. En el libro de para empezar esto, antes de eso, Jesucristo fue un hombre bajo autoridad, ponga atención, hasta el momento de su muerte. ¿Se recuerda usted de los 3 amigos de Daniel? ¿Cómo se llamaban? Los 3 amigos de Daniel. Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Santo. Que eran Ananías, Azarías. Porque los nombres Sadrach, Mesach no son los que tenían, se los cambiaron. Y esos nombres Sadrach, Mesach y Abednego son nombres dedicados a los dioses de los caldeos. Sus nombres hebreos eran Ananías, Azarías, no me recuerdo, Ismael me parece. ¿Cómo era? Bueno, eso era. Y estos 3 varones dijeron: no vamos a adorar a otro Dios más que a nuestro Dios. Y les estaba hablando un rey, pero ponga atención, ellos sabían que ese rey no era una autoridad divina, era una autoridad satánica. Y ellos dijeron: rey, no necesitas preguntarnos, esperaremos en Dios. Él nos puede librar de tu mano. Y dicen: pero si no nos librara, aún seguiremos esperando en Él. Si no nos librara, aún seguiremos esperando en Él. ¿Por qué? Porque eran hombres bajo autoridad y entendían que si algo sucedía en sus vidas era un mandato divino, porque estaban bajo autoridad. Santo. Es algo que a la mente natural no puede entender ni va a entender, pero entiéndalo usted. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y porque donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted camine, donde quiera que usted habite, usted va a estar bajo autoridad.
No importa dónde vaya, no importa lo que haga. El día que usted quiera ser libre de autoridad, en ese día usted se constituyó su propio Dios y entró bajo la autoridad diabólica del diablo. Oh, pastor, entonces ¿cómo está? Yo quiero ser mi propio patrón. Claro, vas a estar bajo la autoridad de los que te contraten. Y debes de tratarlos como si estuvieras tratando a Dios. Santo, sí, la palabra dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. Aleluya. Amén. Por eso usted y yo debemos de sentirnos contentos de ser hombres y mujeres bajo autoridad. Debemos de sentirnos contentos de que podemos identificar el poder que Dios derrama sobre una persona para que nosotros tengamos una autoridad divina. Porque de lo contrario, usted se estaría poniendo sobre la autoridad, usted estaría poniéndose en una posición de divinidad, que la tenemos, pero cuando somos investidos con la autoridad de Cristo Jesús. Aleluya. Yo lo felicito por ser un hombre y una mujer bajo autoridad. En Filipenses dijimos que dice: haya pues entre ustedes este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí sí es donde muchos patinan. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Y qué es la humildad en el ámbito espiritual? Poder bajo control. Dice, estando en la condición estando en la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La sujeción es obediencia, y la obediencia te decreta, te inviste con autoridad. Le dio un nombre sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Santo. Entienda el mensaje, entienda el mensaje, porque Dios nos está hablando. Yo no tengo ningún problema con decirle: usted está bajo autoridad, porque veo su fidelidad a la iglesia, veo su fidelidad al pastor. Pero si Dios está hablando de esto, entonces cuidémonos, porque de seguro en alguna área de nuestro trabajo, en nuestra escuela, si usted todavía estudia, en nuestro hogar, estamos, si no es que ya nos salimos, estamos a punto de salirnos de la autoridad de Dios. Por eso Dios nos está hablando, para que no salgamos de debajo de esa autoridad. No se trata de la iglesia. Yo le digo, yo lo puedo mirar bajo autoridad, pero no es aquí en la iglesia. Es posiblemente en su casa, es posiblemente en su trabajo, que usted está fallando y algo está a punto usted de salir fuera de la autoridad. No salga, por favor, porque entonces entraría usted bajo una autoridad diabólica. No estoy diciendo que si ya Dios le abrió puertas, no camine hacia ese nuevo trabajo. No es lo que estoy refiriéndome a. Estoy diciendo: no salgas de debajo de autoridad. En otras palabras, no entres en rebeldía. Todo se hace con la palabra de frente. Cuando nosotros no estamos de acuerdo, nosotros lo manifestamos. En ese momento haces como Poncio Pilatos: yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en tu hogar. ¿Sabes qué, esposa amada mía, esposo amado mío? Yo no estoy de acuerdo de cómo las cosas están yendo en la casa. Creo que tenemos que hacer un cambio. Creo que tenemos que sentarnos a hablar muy seriamente. Hazlo bajo autoridad. En tu trabajo no te pongas rebelde: pero es que nadie hace nada, es que a mí me lo dejan todo, es que cuando habla. ¿Sabes qué, compañero mío? Te estimo mucho en realidad, pero me estás dejando mucho trabajo a mí, y yo voy a tener que decir al patrón que manden a alguien más, o le voy a tener que decir que te tomas 2 horas dormido antes de empezar a trabajar. Haz las cosas bajo autoridad. Tienes todo el derecho de hacer complaint, de quejarte por el flojonazo. Dice la palabra: el que no trabaja, que no coma.
Dice, exhorten a los ociosos, a los flojos, exhórtalos. Eso, si no trabaja, le voy a tener que decir al manager, porque ya me cansé de que me esté dejando todo el trabajo a mí. Hazlo bajo autoridad. Amén. Amén. Santo. Ya se me está durmiendo, se me hace que ya es mucho, pero quiero que entienda que Dios nos ha puesto bajo autoridad. Estemos en donde estemos, tenemos que estar bajo autoridad. Ser hombres y mujeres dignos de la investimenta de autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Hijo de Dios se mide a sí mismo a la luz de la palabra de Dios. El Hijo de Dios se mide a sí mismo a través de la palabra de Dios, no por los halagos de los que lo rodean. Usted se mide a sí mismo bajo la palabra de Dios. El hombre inicuo se mide a sí mismo por los que lo rodean. Cuánto lo halagan. ¡Ay, hermanito, qué bien te ves! Eres el mejor, eres el varón, eres el hombre de Dios. Se dejan llevar por sus halagos. ¡Oh, hermanita, tú estás bien joven, mira, bien bonita, mira ya el viejo panzón que tienes en tu casa, lo deberías de dejar, vente al party con nosotros! Se deja llevar por los halagos que los que están al lado. ¿No se ha dado cuenta que ya tiene más patas de gallo en los ojos que la gallina de su casa? No oiga las palabras del diablo. Mírase a través de la palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios se miden a sí mismos por la palabra de Dios. El hombre que se mide a sí mismo por los halagos de los que lo rodean termina odiando. El hombre que se mide a sí mismo por los halagos de los que lo rodean termina odiando. Porque cuando están de frente de él, lo van a halagar, lo van a exaltar, le van a decir eres el mejor, eres la mejor, pero en sus espaldas lo van a apuñalar. Y aquellos que tanto quería porque lo halagaban, los va a terminar odiando. Por eso usted mídase con la palabra de Dios. Usted siempre que le den un halago, solo venga a la Biblia, y si usted encuentra nuevamente que Dios le habla y le dice buen siervo y fiel, me ha sido fiel, usted está midiéndose correctamente y va a amar aún a los que le maldicen. Aleluya. Cuando Saúl se midió por los halagos del pueblo, terminó odiando a David. Lo quería asesinar. Si Saúl se hubiera medido por la palabra que Dios le había dado, si Saúl hubiera dicho, yo soy el escogido, no importa que vengan 100 David, no importa que vengan 100 Josueces, yo soy el elegido de Dios, a mí Dios me instituyó por príncipe de este pueblo, nunca hubiera terminado su reinado. Pero Saúl se midió por los halagos de las personas a su alrededor, y eso le cortó el cuello literalmente a Saúl, porque dijo, en este momento Dios ha quitado, le dijo Samuel, el reino de tus manos. No es que literalmente dejó de ser el rey en ese momento, porque David tenía que seguirse preparando, pero en el momento que David estuvo listo, mataron a Saúl. No nomás a Saúl, sino a todos los de la casa de Saúl. Aleluya. Estoy terminando con esto. Recuerde que al final se nos juzgará de acuerdo a cuanto le hayamos permitido al Señor Jesús manifestarse a los demás a través de nosotros. Tenga cuidado de la gente que se inclina por naturaleza a seguir líderes carnales por falta de visión. La palabra de Dios dice, el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento. Y también nos dice que un pueblo sin visión perece. Abramos nuestros oídos al mensaje de la palabra de Dios, aun cuando no nos agrade su mensaje. Comprendamos que aceptar ser corregidos nos ayudará a saber después, a discernir entre lo malo y lo verdadero, entre la autoridad del diablo y la autoridad de Dios. Nunca sabremos la verdadera
autoridad hasta que aprendamos a ser corregidos. Nunca sabremos lo que es la autoridad hasta que aprendamos a ser. ¿Por qué corregidos? ¿Cuál es la diferencia de corregidos y conocer la autoridad? Porque cuando estamos en rebeldía en contra de la autoridad, no nos corrigen, nos regañan. Y cuando estamos nosotros en sumisión a la autoridad, no nos regañan, nos corrigen. Santo es Dios, aleluya. Póngase de pie, vamos a terminar con eso. Le damos la honra y la gloria al Todopoderoso. Hombres bajo autoridad. La posición de poder está estando bajo autoridad. Le alabamos al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y empiece a alabar al Señor.